tardes, ¿cómo están? Bueno, otro video más. Como le he prometido, voy a tratar de realizar un video en vivo y después subir al canal de YouTube, uno por día. En este caso voy a contarles acerca de mi tesis de grado de la carrera de Relaciones Internacionales, que analicé y desarrollé el tema del poder espacial. Si quieren consultar la tesis mismo, en el comentario acá del video les dejo el link para que lo puedan descargar de la plataforma academia.edu, o si lo quieren también pueden leerlo ahí en línea. Les voy a contar brevemente por qué me surgió esta idea de analizar el desarrollo de la tecnología espacial, del uso y el acceso al espacio, desde el punto de vista desde una teoría o de las teorías de las relaciones internacionales. En primer lugar, por una cuestión personal que desde mi infancia siempre me ha fascinado todo el tema de la tecnología espacial, los vuelos espaciales, el desarrollo de los cohetes, la astronomía, la misma ciencia ficción me ha servido como inspiración para este trabajo académico. Eh, pero principalmente fue cuando ya estaba terminando de cursar el tercer año de la carrera y comenzaba a barajar algunos temas posibles de análisis para una futura tesis de grado, me hice esta pregunta. ¿Cuáles fueron los acontecimientos o los procesos históricos que realmente marcaron a fuego el siglo XX? ¿Y cuáles de esos tienen proyección hacia el futuro y no han perdido vigencia? Encontré varios, desde los grandes conflictos armados, los grandes cambios sociales, los cambios económicos, pero me, me hice también esta reflexión. Si voy a realizar una producción científica, entonces voy a ver, dentro del ámbito de las ciencias, cuál han sido las grandes revoluciones científicas que, como dije, han marcado a fuego y caracterizan al siglo XX y tienen proyección y continuidad en el hoy y hacia el futuro. Y dije, bueno, lo primero que pensé, la carrera espacial. Pero la carrera espacial la veía muy acotada a un proceso de la Guerra Fría y en donde iba a quedar como un análisis histórico, político, en donde quizás lo más relevante era el contexto de la Guerra Fría en sí y no el desarrollo de la tecnología espacial. Y veía que el conflicto entre las dos superpotencias, la Unión Soviética y Estados Unidos, requería por ahí otro tipo de análisis. Era como acotarlo a algo muy, muy específico. Eh, y además, porque tenía una gran intuición, de que desde el campo de las relaciones internacionales no había sido teorizado, no había sido analizado como corresponde el tema del desarrollo de la tecnología espacial como factor de poder. Por supuesto que al comenzar a recopilar material al respecto, esa intuición inicial la confirmé enseguida. No existían marcos teóricos dentro de las relaciones internacionales que explicasen el fenómeno del por qué los estados, por qué los países e incluso por qué las agencias privadas o las agencias gubernamentales hacían lo que hacían respecto al uso y al acceso al espacio ultraterrestre. Lo que sí encontré, y hay una vasta bibliografía, son teorías de mediano o de corto alcance, muy vinculadas a la geopolítica y a las doctrinas militares, a las teorías acerca de la defensa nacional, enmarcadas por supuesto en el contexto de la Guerra Fría, respecto a que, bueno, en realidad era una proyección de el concepto militar del poder aeroespacial. Como que fueran una mera extensión de lo que ya contaban los estados,
dentro de su hard power, de sus doctrinas de defensa, sus doctrinas de seguridad nacional, pero que en realidad el ámbito espacial estaba subordinado a ellos. Y la mayoría de esas teorías de mediano alcance, que ya les repito, involucraban mucho los conceptos de geopolítica, condicionaban al análisis al más lo que ocurre acá abajo, en la Tierra, que al nuevo ámbito. Y yo también hice esta reflexión. No es lo mismo lo que ocurre al interior de un planeta que lo que puede llegar a ocurrir en, eh, en lo vasto y en la inmensidad de lo que es el espacio, de lo que es el universo. Entonces, eh, me, me puse un desafío personal a decir, bueno, si bien es una tesis de grado, muchas veces cada estudiante lo que trata de hacer es resolverla lo más rápido posible porque lo que quiere es justamente recibirse y tener su título. Y por ahí tratan de conseguir algún tema más fácil, más cómodo, o que el material esté más al alcance de todos. Pero bueno, tomé ese desafío. Comencé una tarea durante el último año de la cursada a recopilar cuanto material se cruzase por mi camino. En esto, y quiero que gran parte de este video también sirva como consejo a los que estén realizando sus tesis de grado, pensando sus tesis de grado, no solo en la disciplina de la relación internacional o las ciencias políticas, sino también en cualquiera otra de las ramas de la ciencia. Comencé una tarea sistemática todos los días de conseguir material al respecto, en bruto. Después iba a llegar el tiempo de la depuración, desde doctrinas militares, análisis de defensa, me suscribí a cuanto paper o espacio de blog de discusión acerca del tema, a revistas de divulgación científica, y en general les puedo decir, esto arrancó en el año 2008 más o menos, que Internet fue la gran biblioteca para mí. La gran biblioteca y la gran herramienta para conseguir. ¿Por qué? Porque también tenía una desventaja. En la Argentina, en ese momento estábamos pasando un determinado proceso político que habían determinado, equivocado o no, es un motivo para otro análisis, que la importación de material bibliográfico editado fuera de la Argentina estaba restringido. Adquirir publicaciones a través de la plataforma de Amazon no se podía. Y me encontré que, por lo menos diría, el 90%, si no más, de la bibliografía especializada al respecto, no solo para la parte del área de las ciencias sociales, sino también para las personas que estudian astronomía, que estudian física, que estudian física teórica, astrofísica, etc. La mayoría está editado en idioma inglés y en países fuera de la Argentina. No se podía conseguir. Y acá la producción era escasa, en algunos aspectos era nula, y en la mayoría de los casos está totalmente desactualizada. Creo que lo más cercano que había encontrado era de mediados de la década del 80. O sea, no me servía. Yo dije, pasaron muchas más cosas. Estábamos en ese momento del año 2008. No hay nada de los últimos 5 años producido acá en Argentina. Bueno, eso también me sirvió como un aliciente, como un impulso para decir, bueno, si no existe ningún aporte, que el mío sea el primero y que eso dispare a que surjan nuevos aportes al respecto. Más allá de que también las circunstancias de ese momento de la Argentina estaba viviendo un revival, un reflotamiento y un impulso. Yo lo reconozco, el gobierno de su momento, el gobierno de los Kirchner, le dieron bastante apoyo al desarrollo de tecnología espacial acá en la Argentina. Pero después vamos a hablar un poquito al respecto de eso. Volvamos a la tesis. Entonces, un año buscando material. Tengo que agradecer también
a muchos blogueros anónimos, gente que en distintas partes del mundo, especialmente coreanos, que encontré muchos sitios de estudiantes de las universidades de Corea que se dedicaban exclusivamente a la tarea de escanear cuanto libro existiese o llegase a sus manos y lo ubicaban en repositorios digitales para que esté al alcance de todos. Mucho del material lo conseguí gracias a estos sitios de Corea del Sur. Otros tantos, bueno, por supuesto, consulté las grandes agencias espaciales internacionales como la NASA, la Agencia Espacial Europea, JAXA de Japón, Roscosmos de Rusia. Sin embargo, por ahí con el tema de Rusia me hubiera gustado encontrar un poquito más, pero lo que tenían traducido era muy poco. La barrera idiomática en ese caso me jugaba en contra porque, bueno, no hablo nada ni puedo leer ni una palabra en ruso. Pero bueno, eh, son otras circunstancias. Eh, Cuando empecé a desarrollar la tesis, eh, encontré que el, el tema del análisis del uso y el acceso al espacio exterior fue en realidad una preocupación de los países que comenzaron a desarrollar esta tecnología desde el primer momento. Y hubo algunos análisis políticos, pero como ya les dije, estaba muy subordinado al ámbito militar. Hasta, digamos, mediados de la década del 80, en general en Estados Unidos, se consideró a la actividad como algo que tenía que estar subordinado a los intereses del Pentágono. Recién ahí comenzaron, por fuerza también del ámbito académico, de distintas universidades, de la NASA misma, a decir, esperen, esto es una cuestión más del ámbito civil, del ámbito de la ciencia. Ya intuían que el conflicto de ese mundo bipolar de la posguerra eh, que, que había determinado la Guerra Fría, en algún momento se podía llegar a acabar, sin importar quién ganara. Entonces, eh, el análisis lo estructuré en diversos aspectos. Primero, el aspecto duro, como teoría de las relaciones internacionales o dentro de las teorías de las relaciones internacionales, de tratar de elaborar un marco teórico que pueda servir hacia el futuro para tratar de responder las preguntas, como dije, ¿por qué un Estado, por qué una agencia estatal, incluso por qué una empresa privada se va a dedicar al desarrollo de la tecnología espacial? ¿A qué obedece? ¿Cuáles son sus justificaciones? El segundo aspecto es, bueno, ¿cuáles son los mecanismos hacia el interior de un país, hacia el interior de una empresa, hacia el interior de una agencia, que posibilitan ese desarrollo de tecnología espacial? Tampoco descarté, y lo analicé en un capítulo bastante extenso, cuáles son los marcos institucionales y los marcos jurídicos necesarios para este desarrollo. En eso, sí, existe, creo que es lo más vasto de bibliografía que encontré, que es respecto a lo que es la rama del derecho espacial, que es una rama del derecho internacional público y privado que ha sido analizado extensamente, incluso es de acá de la Argentina. El director de mi tesis, el doctor Castillo Argañarás, de la Facultad de Derecho de la UBA, tiene numerosas publicaciones al respecto, dentro de su ámbito, que es el ámbito del derecho internacional. Y después, también me planteé, bueno, ¿cuál es el impacto en la sociedad? ¿Cuál es el impacto en las culturas? ¿Cuál es el impacto en, digamos, en la vida diaria de contar con esta tecnología? ¿Qué perspectivas al futuro, hacia el futuro, nos puede brindar? ¿Qué soluciones al respecto? En sí, en esa ambición intelectual que tuve, lo que hice fue definir una teoría general del poder espacial que permita expresar la síntesis producida por la interacción entre la humanidad, nosotros, el hombre como especie, y el espacio ultraterrestre como ámbito, como
futuro ámbito de desarrollo, que recién es como que estamos asomando con la exploración, con el uso, hacia algo que todavía aún hoy nos cuesta comprender. Mi primera conclusión desde el lado teórico, del lado más duro, es que el poder espacial es el grado de autonomía que uno o varios actores, sin importar si son estatales o privados, poseen respecto del acceso, uso y control del espacio ultraterrestre, que es necesario para alcanzar sus objetivos de cooperación o de difusión dentro del sistema internacional. Con esto, ¿qué es lo que definí? Es que el poder espacial lo que te brinda es libertad, autonomía, tanto si tus objetivos son de cooperar con otros actores como de disuadir en una cuestión más dura del equilibrio de poder y de posibilitar una buena interacción dentro del sistema internacional. O sea, una forma de romper, por ejemplo, la dependencia, que era algo que lo escuché mucho durante los 4 años de la cursada, el tema de los países dependientes, de los países no dependientes, países emergentes, países centrales, etcétera. Y yo dije, bueno, si uno cuenta con una buena cuota de poder espacial, que eso implica autonomía, mejores sistemas diplomáticos, desarrollo científico-tecnológico, tanto a nivel académico como en el sector privado de la industria, eso te va a dar un grado de libertad, un peso, hasta incluso un prestigio relativo, por supuesto, dentro del contexto internacional. Y eso, a la larga y a la corta, genera un efecto derrame en la sociedad, porque implica mayores oportunidades de trabajo, mejores en la economía. Cuando analicé lo que eran toda la parte de los clústeres aeroespaciales, la mayoría están situados en Canadá y en Estados Unidos y algunos en Europa, aunque son menores y obedecen por ahí a otra lógica, que también lo describo. Es una lógica más orientada al espíritu comunitario de la Unión Europea. Me encontraba con que no solo generaban pleno empleo, sino que la diversificación de estos clústeres aeroespaciales involucraba incluso áreas que no estaban íntimamente ligadas al desarrollo de tecnología espacial. Miren, les cuento un dato. Cuando el Comando NORAD de Defensa en Estados Unidos encargó a diversas universidades, especialmente el MIT, el desarrollo de la comunicación a través de fibra óptica, para instalarlo ahí cerca de las montañas Cheyenne, donde tienen ahí ese búnker semi-apocalíptico ante un escenario posible de conflicto termonuclear, de la Guerra Fría, etc. Bueno, encargaron a diversas universidades el estudio y el desarrollo de un cableado de fibra óptica. Lo que no esperaba el Pentágono, el NORAD, es que cerca ahí de la instalación de Cheyenne Mountain se empezaron a radicar los primeros call centers de las tarjetas de crédito, de las principales tarjetas de crédito, Mastercard, Visa, Diners, etcétera. ¿Por qué? Porque querían aprovechar la gran velocidad de conectividad. Empezaron a ensayar los primeros sistemas de telefonía digital, VoIP, y en realidad a entidades bancarias y financieras no les importaba ni los misiles termonucleares, ni los satélites de defensa, ni nada. Ellos estaban en otro lado, pero y lograron sumarse también a todo un conglomerado de empresas que empezaron a interactuar entre ellos y a tener sus beneficios. La zona, en esos primeros 5 años, la zona ahí de Cheyenne Mountain, prácticamente tenían una tasa de desempleo a 0. Incluso los pequeños comerciantes de la zona se vieron beneficiados no solo por la presencia de la base militar, sino también por las distintas empresas privadas, que quizás, como repito, no tenían nada que ver, pero al haber empleo, al haber inversión, al haber dinero, también se reactivó el comercio. Bien, el poder espacial, volviendo al tema del análisis de la tesis,
tiene una dinámica única que requiere de un nuevo conjunto de reglas. Por eso, uno de los primeros esfuerzos fue elaborar un derecho espacial que plenamente promueva y asegure la cooperación en el acceso y el uso del espacio ultraterrestre, porque el mismo devendría a futuro como causa y consecuencia del objetivo de afianzar la paz hacia el interior del planeta. Los tratados que se realizaron en el marco de Naciones Unidas al respecto, más allá que fueron curiosamente elaborados en plena Guerra Fría, tuvieron ese objetivo, la paz y la cooperación. Como una anécdota, les cuento que cuando analizaba el Tratado del Espacio, la Luna y los objetos celestes, hay un pequeño apartado que prohíbe esa resolución de Naciones Unidas, ese Tratado de Naciones Unidas, prohíbe el uso de cualquier sistema militar o de defensa en el ámbito del espacio ultraterrestre, los cuerpos celestes o cualquier cosa que ande dando vuelta en el universo. O sea, es la desmilitarización total del universo. Y eso fue acordado por la Asamblea General de Naciones Unidas, creo que fue a mediados de los 70, si mal no recuerdo. Lo que yo me pregunté y lo destaqué en la tesis, a ver, el planeta Tierra es también un cuerpo celeste, también está dentro del espacio, por lo que implicaría es que si se desmilitariza el universo, o declaramos la desmilitarización del universo, nosotros también tendríamos que desmilitarizar todos nuestros estados o naciones. Y después, cuando se declara para evitar los futuros conflictos de reclamos de soberanía, de territorio, de propiedad, etcétera, que todos los cuerpos celestes son declarados patrimonios común de la humanidad. O sea, nadie puede ejercer soberanía, nadie puede decir yo soy el dueño de la luna, aunque hay algunos locos que lo han dicho, soy el dueño del sol, o planto la bandera acá y esto es mi territorio. Mi deducción fue, entonces se caería el concepto de soberanía territorial también en la Tierra, porque también es un cuerpo celeste y es patrimonio común de la humanidad. No tendrían que existir las fronteras. Serían, ante estas declaraciones de Tratado de Naciones Unidas, hasta ilegales. También se pondría en tela de juicio el tema de la propiedad privada. Si nada que lo que existe en el universo, ningún ser humano, ser humano o institución desarrollada por los seres humanos puede ejercer dominio sobre ello, porque es un patrimonio común, entonces... pero bueno, en realidad no lo expresé como una cuestión utópica o ideal, sino simplemente como un detalle, como para demostrar de que a veces las declaraciones que se realizan en el marco de tratados internacionales, de resoluciones de organismos como Naciones Unidas, a veces dejan la puerta abierta para cuestiones que quizás no fueron pensadas, para bien o para mal. Bien, respecto a de cómo se construye el poder espacial, deducí que se requiere de tres componentes esenciales: la estrategia, el conocimiento y el desarrollo de la tecnología. ¿Estrategia para qué? Para definir, por ejemplo, en el caso de un Estado, de una agencia estatal, de una empresa privada, decir hasta dónde quiero llegar, cuáles son mis objetivos a largo plazo, a dónde quiero ubicar mis esfuerzos de aquí proyectados, por ejemplo, a 100 años. Y cuáles van a ser los mecanismos necesarios para que yo pueda lograr ese objetivo. Después el conocimiento. Es esencial. Sin conocimiento científico-tecnológico no se puede ubicar ni siquiera un pequeño Sputnik. Y no solo del conocimiento de la ingeniería, de las ciencias más duras, involucra a todo. Porque también en la tesis reflejé cómo disciplinas como la medicina se han sumado a agencias espaciales, cómo hasta incluso desde el campo de la psicología, de la antropología, se analiza el rol o los efectos que puede tener el ser humano interactuando dentro de este
este ámbito que en apariencia es hostil, hay muchas cosas en contra como para que uno pueda asomar la nariz, hablando, hablando en criollo, eh, pero también las ciencias sociales están, diría, hasta obligadas a ponerse codo a codo con las ciencias más duras para tratar de ver cómo la humanidad, como especie, ya sea desde un individuo, un Estado, una organización, una empresa, va a andar recorriendo lo vasto que es el universo. Bien, estos tres componentes de estrategia, de conocimiento y de desarrollo eh, se deben desarrollar mediante una relación interdependiente que involucra tanto al Estado, las instituciones académicas públicas y privadas, y el sector privado de la industria, las pymes. Las pymes juegan mucho en el ámbito espacial. Eso también lo analicé, aunque no lo incluí en la tesis por una cuestión de falta de tiempo y no hacerla muy extensa, lo reservé quizás para un upgrade, una actualización de la misma, cómo las pymes en los últimos 15 años empiezan a jugar un rol casi central en el desarrollo de tecnología espacial, no solo por el abaratamiento de los costos, sino también por el fácil acceso al conocimiento. Lo que hace 40 años atrás estaba reservado solo para las grandes potencias, las grandes universidades del mundo, hoy en día, yo diría hasta que una escuela técnica de cualquier parte de la Argentina o de otro país del mundo, puede llegar a desarrollar su cuota de poder espacial. Eh, Después de publiqué y presenté mi tesis, eh, comenzó a surgir, por ejemplo, todo el tema de los CubeSat, que son unos microsatélites que no miden más de 1 metro por 1 metro, es un pequeño cubito chiquito así. Eh, su costo no llega a los $10.000. Y normalmente las empresas y las agencias estatales que tienen la capacidad de desarrollo de cohetería espacial para ubicar estos satélites, en general los, los sitúan en órbita en forma gratuita, porque como su peso es irrelevante en la carga útil, es como decir, bueno, es una gauchada. Eh, y de hecho lo hacen, tanto la NASA como SpaceX, en la parte privada, como la Agencia Espacial Europea, e incluso la Agencia Espacial de la India también eh, ayudan a colocar en órbita estos pequeños proyectos que están, por ejemplo, más al alcance de un pequeño taller o de una escuela. Bueno, eh, los invito a, si quieren, a leer mi tesis, cualquier comentario o duda al respecto, estoy, estoy a su disposición, ¿viste? Para la consulta que quieran realizar. Ahí abajo en los comentarios les dejo el link para descargarlo. En el canal de YouTube también los comentarios va a estar incluido. Los invito también a suscribirse a mi canal de YouTube, a darle a mi campanita, a compartirlo en las distintas redes sociales. Y bueno, nos estamos viendo mañana con un nuevo video. Hasta pronto.